¿Cómo funciona un poco esa venta de participaciones? No siempre se pueden vender las participaciones a cualquier persona, ya que los socios de la empresa siempre tendrán preferencia. Por ejemplo, los padres, hijos, cónyuges siempre podrán hacer esa compra de las participaciones sin necesidad de consultarlo a la empresa. Salvo, imagino, que los estatutos ponga... Correcto. Siempre puede haber alguna excepción que se ponga en los estatutos. Encontramos en el despacho muchísimas veces gente que nos dice que transmite o que ha transmitido las participaciones en, no sé si en un documento privado. ¿Es obligatorio hacerlo en escritura pública? Las compraventas de participaciones no se inscriben en el registro mercantil, salvo que opere la unipersonalidad. Es obligatorio para todas las empresas tener un acta de titularidad real actualizada. Ojo al tema fiscal, porque puede venir Hacienda y hacerte una revisión de ese valor. ¿Vale? Y la propia operación de compraventa de participaciones está exenta, ¿no? En principio está exenta, salvo casos muy específicos. El Tributo. Un video podcast de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Tributo. Hoy hablaremos de la compraventa de participaciones. Pero antes, recordar suscribiros a nuestro canal, porque si no el algoritmo no os va a recordar que estamos aquí para comentaros siempre asuntos interesantes. Hoy estamos aquí con Macarena Ruiz, ella es abogada y experta en asesoramiento mercantil. Macarena, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Vamos a empezar por saber si en la compraventa de participaciones puedo venderle las participaciones de mi empresa a cualquier persona o... ¿Cómo funciona un poco esa venta de participaciones? No siempre se pueden vender las participaciones a cualquier persona, ya que los socios de la empresa siempre tendrán preferencia. Entonces necesitas hacer una comunicación para que ellos estén informados. ¿Hacerle una oferta primero? ¿Cómo sería el proceso en ese caso? Es decir, yo tengo que sacarla o decirles, oye, que tengo uno que me las compra y... Bueno, cuando tú tengas unas condiciones pactadas y un precio, deberás hacer esta comunicación a la empresa ofreciendo por si los demás socios quisieran comprarlas. Lo que sí es cierto es que por ejemplo, los padres, hijos, cónyuges siempre podrán hacer esa compra de las participaciones sin necesidad de consultarlo a la empresa. Puedes venderlas directamente a ellos. ¿En lugar de a otros socios? Sí. Es decir, las tuyas las puedes vender a tus padres o hijos sin decirle a... Salvo, imagino, que los estatutos ponga... Correcto. Siempre puede haber alguna excepción que se ponga en los estatutos, pero lo que es cónyuges, hijos, padres, puedes venderla libremente. No existe ese derecho de suscripción preferente que tienen los socios. Es la prioridad que le da, la protección que le da la ley a los socios para que sean siempre ellos los que adquieran esas participaciones antes de que las adquiera un tercero fuera de la sociedad. Con lo cual... A mí me resulta entonces súper importante que haya unos estatutos que indiquen, es decir, porque yo tengo socios y yo no quiero a lo mejor que el padre o el hijo de mi socio sea mi futuro socio. Entonces, en ese caso, claramente tendrás que regularlo en los estatutos. Vale, ¿y en qué consiste esto del derecho de adquisición preferente? Como he dicho, la ley protege a los socios, entonces ellos siempre tendrán una preferencia frente a cualquier tercero. Tendrás por eso siempre que hacer la comunicación. Esto es, yo si mañana quiero vender mis participaciones y encuentro a algún tercero externo a la empresa que me las quiera comprar, tengo que decirle a mis socios, oye, tengo un tercero que me da X dinero por este número de participaciones y ahí tienen un mes, entiendo, para contestar si me ofrecen al menos el mismo dinero. Eso es. Ese sería si quieren ese ellos derecho. comprarlas o no. Sí. Muy bien. ¿Y es obligatorio, porque nos encontramos en el despacho muchísimas veces, gente que nos dice que transmite o que ha transmitido las participaciones en, no sé si en un documento privado? ¿Es obligatorio hacerlo en escritura pública? Es obligatorio hacerlo en escritura pública. Hacerlo ante notario y no se tiene que inscribir en el registro mercantil, pero sí que es verdad que es necesario hacerlo en escritura pública. Vale, no son válidos frente a terceros, claro. Porque eso a lo es, mejor... bueno, la realidad es que la ley exige que se haga en escritura pública para tener una protección jurídica frente a terceros. ¿Y se inscribe en el libro de registro de socios únicamente esas participaciones? Sí, se debe inscribir en el libro de registro de socios, no se inscribe en el registro mercantil y si es necesario hacer una comunicación a Hacienda
donde se informe de ese cambio de socio. Lo cierto es que muchas veces cuando se produce ese cambio de participaciones, esa compraventa de participaciones, pues puede ser que haya un cese de unipersonalidad, o haya una declaración de unipersonalidad. Entonces en ese caso sí que tiene que ir esa declaración de unipersonalidad o cese de unipersonalidad al registro mercantil. Claro, o sea, que las compraventas de participaciones no se inscriben en el registro mercantil, salvo que opere la unipersonalidad por medio, es decir, que que la sociedad pase a ser unipersonal, deje de ser unipersonal o cambie de socio único. Ese sería el concepto. También nos ocurre muchas veces que en el momento en el que se hace la compraventa de las participaciones, pues surge un cambio de administrador, o también tendrás que hacer una acta nueva de titularidad real. Claro, cuando superan más del 25% de las participaciones. Y hay un cambio de socios, entonces es posible que tengas que hacerla también. Porque el acta de titularidad real, ¿cuándo hay que hacerla? Bueno, hay que hacerla, es obligatorio para todas las empresas tener un acta de titularidad real actualizada, y en esa el administrador de la sociedad declara quién es la persona física con más del 25%. Del 25% de las participaciones sociales. Aunque lo haga a través de varias sociedades, de forma directa. Siempre tienes que o indirecta. Trasladar y tirar hasta la persona física. Muy bien. ¿Y qué documentación hace falta para hacer las compraventas de participaciones cuando nos vamos a notaría? Bueno, pues al final tú necesitas tu DNI o tu NIE, en función de si es una persona extranjera, necesitas revisar los estatutos, se pedirá también el libro de socio actualizado para comprobar que realmente el que vende es el propietario de esas participaciones y cuál es la enumeración de las participaciones. Y bueno, a veces también se pide un certificado actualizado de la propia sociedad para ver correctamente que es el administrador la persona indicada. Y digo a los oyentes que estamos hablando de compraventa de participaciones, digamos, sencillas, más entre conocidos y demás, porque cuando nos referimos a empresas más grandes hay que hacer due diligence previas, hay que aportar certificados de deuda, etcétera, ¿no? Hay que prepararla muchísimo más. Estamos hablando en este caso de unas compraventas más sencillas, más de conocidos y de empresas pequeñitas, ¿no? ¿Y cómo se pone el precio a las participaciones? Bueno, el precio, a ver, la realidad es que el precio es libre, entre comprador y vendedor lo pueden decidir. Lo que pasa es que aquí, ojo al tema fiscal, porque puede venir Hacienda y hacerte una revisión de ese valor. Por eso siempre es importante cuantificar ese valor, medir ese valor conforme a la fiscalidad, a los balances de la empresa. Vale, eso sí, de acuerdo con los balances de los 3 últimos ejercicios y el beneficio. Muy bien, ¿y qué impuestos hay que pagar? Bueno, aquí lo principal es el vendedor puede tener una ganancia patrimonial entre lo que compró sus participaciones y lo que ahora va a venderlas, entonces tendrá que tributar en IRPF. Vale. ¿Y la propia operación de compraventa de participaciones está exenta, ¿no? En principio está exenta, salvo casos muy específicos. Vale, no llevan ni IVA ni ITP. La compraventa de participaciones a priori está exenta de IVA y de ITP, salvo esos casos específicos que normalmente son aquellos en los que operan inmuebles, es decir, los que la sociedad tiene inmuebles, que realmente es cuando más del 50% de su activo o no está afectado a la actividad o está constituido por inmuebles que no están afectados a esa actividad económica, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Perdona, quería aclarar un tema de la valoración, y es que cuando se debe proceder con una compraventa de participaciones y no se llega a un acuerdo entre comprador y vendedor, quizá en algunos momentos es bueno que haya un experto independiente que valore dichas participaciones. Cuando no hay acuerdo normalmente. Bueno, ¿puede la sociedad comprar sus propias acciones? Sí, hay muchos límites y son muy específicas las situaciones, pero sí puede llegar un momento en que la empresa pueda comprar las participaciones siempre que no se quede en una situación económica débil. Ajá. El libro registro de socios, has hablado antes de él, es muy importante, es fundamental. Es importante porque es un libro oficial interno de la propia sociedad que si hay algún problema entre socios es a donde hay que mirar primeramente. Y luego vas a tener registrado pues en la numeración de las participaciones de los socios. ¿Qué pasa? Que cuando la sociedad a lo mejor tiene 1 o 2 socios es más sencillo. Cuando pasamos a sociedades de mayor volumen y con un número más elevado de socios, entonces es muy necesario llevar un libro de registro de socios exhaustivo.
que siempre se inscribe, al menos una vez al año, entiendo, en el registro mercantil, ¿no? ¿Qué consejos darías a los que nos estén escuchando si van a realizar alguna compraventa de participaciones? Bueno, pues, de su pyme, en principio. Sí, pues es muy importante revisar los estatutos de la sociedad, la valoración de las participaciones y, por supuesto, que se ponga en manos de profesionales, de un asesor fiscal, de abogados y de notarios. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Macarena. A todos vosotros, la compraventa de participaciones no es algo para realizar por sí mismo cualquier persona que no esté más o menos instruida. Requiere cierto control, requiere información, comunicación y requiere estudiar previamente toda la operación, porque además habrá que hacer declaraciones fiscales y comunicaciones a registro y Hacienda. Nos vemos en el próximo capítulo del Tributo y muchas gracias por seguirnos. El Tributo, un video podcast de Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales.